Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Saludo especial en esta mañana para todas las personas que nos están viendo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición de parte de Dios poder estar nuevamente conectados para recibir la palabra del Señor y también para entrar en esa adoración a nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso saber que hay un ser maravilloso que nos ama. Hay un ser que entregó su vida por nosotros. Hay un ser que no importando la condición de cada uno de nosotros, todavía nos sigue amando y tiene sus brazos extendidos para cada uno de nosotros. Es un buen momento pues para escuchar una alabanza donde se alaba, se glorifica al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria.
Estamos tratando un tema muy importante acerca del libro Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, ya vimos los primeros 3 versículos. Ahora entramos a estudiar desde el versículo 4 en adelante, donde encontramos el mensaje que fue dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. Aunque este mensaje fue dirigido a las iglesias de Asia Menor, también entendemos que este mensaje fue dirigido a la iglesia universal, porque encontramos un versículo que repite constantemente: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso entendemos que el mensaje va dirigido también a la iglesia universal. Así que preparémonos pues para escuchar esta palabra maravillosa que nos va a edificar y nos va a fortalecer en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Todavía, hermano, estamos en el capítulo 1 y vamos a estar un rato, porque como este es un libro profético, hay que estudiarlo versículo tras versículo. Por eso se extiende bastante, hermano, porque hay una cantidad de simbologías, hay una cantidad de enseñanzas. No se trata, hermano, de salir corriendo y salir de paso, se trata de enseñarlo conforme de acuerdo al Espíritu Santo nos enseña. Amén. Le transmitimos el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 4. Allí quedamos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Estamos listos? Dice: salutación a las iglesias, a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Tengan la bondad de estar cómodos, hermanos, y vamos a empezar pues la explicación del texto. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Aunque las cartas van dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia Menor, no obstante, hermano, su destino es de carácter universal. O sea que lo que usted va a encontrar aquí en las 7 iglesias, de las 7 cartas, no va solamente dirigido a las iglesias de Asia Menor, sino que también va dirigido a la iglesia en carácter universal, es decir, a todo el mundo. Usted encuentra en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 11, una frase que se repite y que nos está sustentando lo que yo le acabo de decir, que estas cartas no van solamente dirigidas a las 7 iglesias de Asia, sino también es de carácter universal. Usted lee en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. Y esta misma frase se repite en el verso 17 y en el verso 29. ¿Cuál frase se repite? El que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué habla en un sentido plural? Si, pastor, la iglesia es solamente una. La iglesia es una, la iglesia de Jesucristo. Pero habla en el sentido plural. Número 1, porque se está refiriendo a las iglesias de Asia Menor. Y número 2, porque también hace referencia a la iglesia en todos los tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y también tiempo futuro. Por eso dice a las iglesias. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Podemos decir que estas 7 iglesias representan los 7 tipos de iglesias, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Volvamos al versículo 4, que dice: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y de aquel que ha de venir. Este saludo consiste, hermano, en una bendición de parte de Dios para la iglesia. Cuando dice gracia a vosotros, se está refiriendo a la gracia de nuestro Dios que tiene en favor de su pueblo, en favor de cada uno de nosotros. Usted va a encontrar una relación de este texto en Tito capítulo 2 y el versículo 11. Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué gracia está hablando Tito? De la gracia o del favor inmerecido que tiene Dios en favor a cada uno de nosotros.
Entonces el texto dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estoy leyendo el Tito capítulo 2, versículo 11. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando usted encuentra en Apocalipsis, gracia y paz a vosotros, ¿de qué gracia estamos hablando? De la gracia de Dios frente a la humanidad. Este saludo consiste entonces en una bendición de parte de Dios, gracia a vosotros. Es el favor desmerecido o inmerecido. Desmerecido porque ninguno merecíamos que el Señor viniera a morir en la cruz por nosotros. Ninguno podemos decir, es que yo merecía, yo soy tan bueno y tan justo que soy la persona que merecía que el Señor hubiera venido a morir por mí. Ninguno, hermano. Éramos tan buenos y tan justos para que mereciéramos que el Señor viniera, Dios se manifestara en carne y viniera a morir a este mundo en favor de cada uno de nosotros. Por eso entonces se dice, es el favor desmerecido o inmerecido de parte de nuestro Padre hacia cada uno de nosotros. También el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 14, el apóstol nos está hablando de la misma gracia del Señor. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Note usted, hermano, cómo se repite la palabra gracia. El apóstol San Pablo sí que sabía de esa gracia del Señor, porque todos sabemos en la condición que el apóstol Pablo vivía, un hombre que era perseguidor de la iglesia del Señor, pero que por su gracia, por la gracia del Señor, fue alcanzado en la misericordia de nuestro Dios. Amén. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 4 sigue diciendo: la gracia del que es, está hablando presente, del que era, está hablando del pasado, y del que ha de venir, está hablando del futuro. ¿Qué encuentra usted, hermano? Encuentra los tres tiempos. El que es, tiempo que presente. Del que era, está hablando del tiempo pasado, y de aquel que ha de venir, está hablando del futuro. Es decir, podemos llamarlo que Jesucristo es el eterno presente. ¿Por qué se llama el eterno presente? Porque Él tiene vida en sí mismo. A Él no le afectan los días, los meses, los años, porque Él vive en la eternidad. Por eso Él se llama el eterno presente. Usted escucha hablar del eterno presente, está hablando del mismo Jesucristo. Este versículo hace referencia a la inmortalidad y a la preexistencia de nuestro Dios. Por eso habla del pasado, del que era, del que es y del que ha de venir. Es decir, que en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, ¿quién existe? Nuestro Dios. Por eso nos habla este versículo, nos habla de la preexistencia de nuestro Dios, pero también nos habla de la inmortalidad. ¿Por qué es inmortalidad? Porque Él no muere. Amén, amén. Amén. Los tiempos vienen, los tiempos van, los hombres venimos, los hombres vamos, generación viene, generación va, pero Él permanece para siempre. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Usted recordará que Moisés tenía una preocupación cuando Dios le mandó con una misión a Moisés. ¿Cuál era la misión que tenía Moisés? Moisés y Aarón. Tenían que sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel lo tenían que sacar de Egipto, ¿verdad? Pero Moisés tenía la preocupación por saber el nombre del Señor. Yo quiero saber cuál es tu nombre, yo quiero saber cómo te llamas. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice: respondió Dios a Moisés y le dijo, cuando él le pregunta, cuando los hijos de Israel me pregunten quién me mandó,
de parte de quién vengo, porque todos nosotros sabemos que cuando usted tiene una misión, usted debe saber quién lo envió, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le puedo decir, yo tengo una misión. ¿Cuál misión? De predicar a Jesucristo. ¿Quién me envió? El Señor Jesucristo. Amén. Esta misión ha sido entregada por el Señor Jesús. Entonces, Moisés quería saber cuál era el nombre del Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este texto anterior, yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros, Dios declara su eternidad comprometida con la raza humana por toda la historia. Ese yo soy el que soy es el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que soy, el que tiene vida en sí mismo. Así se le presentó pues a Moisés. Sigamos adelante, volvamos a Apocalipsis capítulo 1. Usted mira cómo lo estamos desglosando, ¿verdad? Seguimos en el versículo 4, no hemos pasado al versículo 4. ¿Qué más encontramos en el versículo 4? El de los 7 espíritus. ¿Cómo, pastor? Lea bien. El de los 7 espíritus, pero luego el Espíritu Santo no es solo un solo espíritu. Vamos a mirar. El de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus está haciendo referencia al Espíritu Santo desplegado en el mundo en 7 atributos. ¿Usted cree que me inventé esto? Vamos a la Biblia. Usted lee, hermano, en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. Allí usted va a encontrar el mismo Espíritu Santo desplegado ¿en qué? En 7 atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿de qué estamos hablando? De las cualidades de Dios. Entonces, Isaías capítulo 11, el versículo 2, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo, dijo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, número 1. Porque el Espíritu de Jehová, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén. Entonces empieza por ahí. El Espíritu de Jehová es el mismo Espíritu Santo, o es el mismo Padre. Por eso dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Dios. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de consejo. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, Espíritu de poder. Número 6, de conocimiento. Y número 7, de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que habla la Biblia. Por eso la Biblia está diciendo en Apocalipsis 1:4, el de los 7 espíritus. No es que usted en el cielo vaya a encontrar 7 espíritus por ahí divagando, sino que el mismo Espíritu Santo ha desplegado por todo el mundo, que ha desplegado, hermanos, los atributos de él. ¿Me están entendiendo? Amén. Los atributos: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Pues son los grandes atributos, aunque hay otros más, pero esos son los grandes atributos que podemos encontrar de acuerdo al texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1. El de los 7 espíritus que están delante del trono. Está haciendo referencia, ¿qué, hermano? A los atributos que aparecen en Isaías capítulo 11 y el versículo 2. También estos 7 espíritus, recordemos que el número es un número de la perfección espiritual, o también es el número de Dios. Estos son los 7 espíritus representados en uno solo. Estos 7 espíritus: sabiduría, Espíritu de Jehová, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, se representan en uno solo. ¿En cuál? En el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por favor, síganme con mucho cuidado, hermano. Cuando la Biblia está diciendo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, el de los 7 espíritus, no es que del cielo hayan 7 espíritus por allí divagando, sino que está hablando de ¿qué? De los 7 atributos que tiene el Espíritu Santo, dado que tiene mucho más. Otro atributo del Señor es omnisciente, omnipresente, el Todopoderoso. Amén.
tiene muchos más, pero los que están registrados allí en Isaías capítulo 11 y el versículo 2 son los que le acabo de nombrar. Entonces, hermano, el número 7 siempre nos habla de unidad y nos habla de perfección más que de diversidad. Recuerden, siempre que usted vea hablar del número 7, el 7 nos habla de unidad, nos habla de perfección más que de diversidad. 7 espíritus y 7 iglesias son el espíritu profético. ¿Está escuchando? Son el espíritu profético y carácter celestial de la iglesia en la que el Espíritu Santo da vida. Amén. Te sigue leyendo de los 7 espíritus que están delante del trono. Amén. Y luego sigue diciendo el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Estoy yendo bien despacio, hermano, para que usted capte lo que le estoy diciendo. Capítulo 1, versículo 5. Sigue diciendo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Sígame con mucho cuidado. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Desglosemos este versículo. Cuando dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué habla de Jesucristo como el testigo fiel? Porque nadie como Jesús, Dios, hombre, es testigo de primera mano de todo lo que ve hacer al Padre en la eternidad. Nadie, por eso habla de un testigo fiel. Nadie puede testificar lo que ve hacer al Padre. Entonces alguien estaría pensando, el pastor me está hablando de 2 dioses. Recuerde que a Juan se le mostró a Jesucristo como el Cordero, pero también se le muestra, eso lo vamos a ver más adelante, a Jesucristo como aquel que se sentó en el trono. Vamos a mirar un poco más adelante esto. Entonces, hermano, por eso se llama el testigo fiel, porque nadie puede dar testimonio de lo que en realidad está en el pensamiento de Dios. Recuerda, hermano, que la palabra dice claramente, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Entonces, el único que conoce el pensamiento del Señor es el mismo. Amén. San Juan capítulo 10 y el versículo 30, para que usted de pronto no se vaya a confundir con este texto, dice la palabra, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. No está hablando de uno o de otro. Dice, yo y el Padre, uno somos. Sigue diciendo Apocalipsis, el verso 5. Estamos desglosando el texto, versículo 5. El primogénito de los muertos. ¿Por qué habla de Jesucristo como el primogénito de los muertos? Porque el primer muerto que resucitó se llama Jesús. Amén. Por eso se llama el primogénito de los muertos. Hermano, todas las demás personas que han muerto, por santos que hayan sido, por hombres de Dios, murieron, pero están esperando la primera resurrección. Amén. Todos los que murieron, los que han muerto, la palabra del Señor nos enseña claramente que los que están en Cristo, cuando mueren, entonces morimos o mueren con una esperanza. Por ejemplo, si yo llegara a morir, yo llego a morir con una esperanza de resucitar. Amén. Pero en la primera resurrección, porque la Biblia dice, bienaventurado y santo el que ¿qué? El que resucitó en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder sobre él. Entonces, hermano, todos los santos, los hombres de Dios que han muerto hasta el día de hoy, están esperando la resurrección, la primera resurrección. Pero Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, cuando vino a este mundo, amén, porque eso lo dice el libro de Filipenses, capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siga leyendo por favor el versículo 6. El cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Es decir, Dios siendo Dios, en su trono de gloria, Él no se aferró a esa estancia de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. A Él no lo despojó ninguno, porque si a Él hubiera despojado a otro, habría otro Dios superior a Él. Pero dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, y está hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó, como quien dijera, no valoró el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que hizo, versículo siguiente por favor, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Que el Dios tomó forma de siervo. ¿Cuándo Dios toma forma de siervo? Cuando se manifiesta en carne. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siga por favor. Y estando en la condición de hombre, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, hermano, cuando la Biblia está diciendo el primogénito de los muertos, el primero que muere, pero que resucita el tercer día, ¿cómo se llama? Jesucristo. Amén. La misma muerte no lo pudo contener, la muerte no lo pudo detener, porque tenemos que entender que aquel que estaba muriendo allí era la muerte, es decir, la carne. Jesucristo en la carne muere, pero dice la Biblia que en el Espíritu fue vivificado. ¿Sabe qué significa la palabra vivificado? Volver a tener vida. Amén. La carne ciertamente muere. No podemos negarle a los estudiosos de la Biblia que Jesucristo no murió. Jesucristo muere. En la carne Jesucristo muere, pero el Espíritu vivifica. Es decir, vuelven a tener, ¿qué, hermano? Tener vida. Entonces, este texto, el primogénito de los muertos, nos declara que el Señor Jesús fue el primero que salió de la tumba para siempre, obteniendo la vida eterna en lo que a los hombres se refiere. Cuando Cristo resucitó, Él no vuelve a morir. Por eso, hermano, síganme con mucho cuidado. Mire la esperanza tan gloriosa que tenemos nosotros como iglesia. Y qué tristeza que hay gente que no entiende el Evangelio y cambia el Evangelio por una cerveza, cambia el Evangelio por un cigarrillo, cambia el Evangelio por un momento de placer. Mira el privilegio que tenemos. Así como Cristo, una vez que resucita, no vuelve a morir, eso va a pasar con usted y conmigo. Amén. Después de que resucitemos, vamos a resucitar para nunca jamás volver a conocer muerte, sino para vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que encontramos aquí en 1 Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice, hablando de Cristo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por eso, cuando usted escuche la palabra el primogénito de los muertos, es porque el primero que murió por nuestros pecados fue Jesús, pero que a su vez también resucitó para nunca más volver a conocer la muerte. Amén. Entonces, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. El primero que resucitó, primicias, se refiere al primero de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa el texto? Que así como Cristo muere y resucitó, también los que han muerto en Cristo van a resucitar también para la vida eterna. Amén. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1. Sigue diciendo el versículo 5. Estamos bien despacio, hermano, desglosando estos versículos. ¿Qué dice? El soberano de los reyes de la tierra. ¿Está hablando de quién? Del soberano de los reyes de la tierra. Este párrafo nos dice que Jesús tiene la autoridad suprema. Amén. Sobre todos los reyes de la tierra. Él gobierna sobre todo y en todos. Amén. Por eso la Biblia se atreve a llamarlo el soberano, el que está por encima de él.
Amén. Nadie está por encima de Jesús. Él está por encima de. Por eso lo llama el soberano de los reyes de la tierra. Y para usted poder entender bien este versículo, quiero que vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Vamos a leer despacio estos textos de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos está hablando de ¿quién? De Jesucristo. Lea con mucho cuidado lo que dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible. Le pregunto, iglesia, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. O sea, que Jesucristo es la imagen del Dios que no vemos. ¿Por qué no vemos al Señor, a nuestro Dios? Porque Dios es ¿qué? San Juan 4:24. Dios es espíritu. Como espíritu nadie lo puede ver. Pero para venir a morir aquí en la cruz, tomó un cuerpo o tomó una imagen. Por eso el texto dice, Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación. Ahorita le explico ese texto. Si el pastor que fue creado, está diciendo el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Me está escuchando? En él fueron creadas todas las cosas, no está exceptuando nada de lo que fue creado en el cielo. Entonces, ¿qué dice? En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles o las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿por quién? Por medio de él y para él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Que Cristo fue el que creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo, absolutamente todo, fue creado, lo dice claramente la palabra, fue creado por medio de Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Y para Él. Y el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Ya le respondí lo que le dije ahora. Cuando dice el primogénito de toda creación, el verso 17, te está dando la respuesta, dice, y Él es antes de todas las cosas. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es antes de todas las cosas, ¿qué existe antes de todas las cosas? Nada. ¿Qué existe antes de todas las cosas? Nada. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el que creó todas las cosas en Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él tienen vida, subsisten. ¿Me está siguiendo? Todas las cosas en Él tienen vida, o todas las cosas en Él subsisten. Amén. Volvamos a Apocalipsis. Estamos desglosando este versículo, todavía estamos en el versículo 5. Sigue diciendo el verso 5, después de decir el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó. Al que nos amó. Se refiere que Él nos ama antes de la fundación del mundo. Por eso es que está en tiempo pasado. No dice al que nos va a amar. Dice al que nos amó. O nos sigue amando. Al que nos amó. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4. Lea lo que dice la escritura allí, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Según nos escogió en Él, iglesia, ¿no le da alegría saber que usted fue escogido en Cristo? No menosprecie la salvación. No la tire a un tarro de basura por cualquier cosa. Tú y yo fuimos escogidos en Él, en Cristo. Amén. Según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Qué alegría saber, hermano. Qué alegría saber, hermano,
que yo ya existía en la mente del Señor antes que Él fundara el mundo, antes que Él hiciera los cielos, antes que hiciera la tierra, antes que hiciera el mar. Su nombre y el mío ya estaban escritos, ya estaban en la mente de nuestro Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y el versículo 5 del mismo capítulo de Efesios dice, en amor. Es decir, que fuimos escogidos en su amor. Por eso Apocalipsis dice, al que nos amó. La razón por la cual el Señor dio su vida por usted y por mí es porque sencillamente nos amó. ¿Te lo merecías? No lo merecíamos, hermano. Por eso es que el evangelista San Juan, extasiado con el amor de Dios, hay un texto universal que todos lo conocemos, San Juan capítulo 3, versículo ¿qué? 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, San Juan 3, 16, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso Apocalipsis dice, al que nos amó, no por mérito, no porque usted se lo mereciera, no por mérito, sino por su gracia. Diga conmigo, por su gracia y por su amor. Por eso dice, al que nos amó. Amén. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor. Es decir, hermano, fuimos escogidos en su amor. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1 y nuevamente el verso 5, porque no hemos terminado el versículo 5. ¿Qué más sigue diciendo el verso 5? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claro, Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por eso, hermanos, que usted y yo hoy podemos con toda tranquilidad, hermano, acercarnos al trono de la gracia, presentarnos delante del Señor, hermano, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él. Recuerda, hermano, que en su sangre fuimos justificados. Amén. Fuimos perdonados. Y si usted no lo cree, vamos a 1 de Juan capítulo 1. Por favor, el versículo 5. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 1, capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, perdón. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión. Digo, pero si andamos en luz como está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero sigue diciendo el texto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe, hermano? Esto está en tiempo presente, pero también está indefinido. ¿Qué lo quiero decir en este momento? Que la sangre de Cristo, que fue derramada una vez en la cruz del Calvario, pasó en ese momento, pero esa misma sangre todavía me limpia de pecado. Amén. Aleluya. Esa misma sangre también nos limpia, hermano. Por eso ese sacrificio todavía sigue teniendo la misma vigencia para nosotros. Amén. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a dejar hasta allí, hermano. El tiempo se ha ido. Vamos a dejar hasta allí. Solamente podemos ver un solo versículo, ¿verdad? El 4 y el 5. Porque estamos tratando, hermano, de glosar lo que está establecido allí en la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra, que cada día nos fortalece y nos edifica. No olvides, pues, en conectarte a nuestro canal de YouTube. Todos los domingos a las 3 de la tarde estamos compartiendo este mensaje maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Así que un saludo fuerte, un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. No olvides, te esperamos los domingos a las 3 de la tarde. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente.
Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.